Bienvenidos a Cinema 20.1. Como les anunciamos la semana pasada, decidimos hacer algo pues más bien inédito en nuestro programa, que es poder continuar una charla con nuestro invitado. Se trata, por supuesto, de Arturo Ripstein. Bueno, si lo vieron la semana pasada, ya se habrán dado cuenta que nos quedamos un poco apenas como en el inicio de su carrera. Solamente hablamos de Tiempo de Morir, prácticamente, y algunos de sus primeros recuerdos cinematográficos, y no hemos tocado para nada lo que va a ser, pues quizás parte de su obra más conocida. Digo, voy a citar, 5 títulos nada más para que nos pongamos un poco en contexto: El Castillo de la Pureza, El Lugar sin Límites, Cadena Perpetua, El Imperio de la Fortuna y Mentiras Piadosas, que no lo dije la semana pasada y que quizás sea una de mis películas favoritas de su periodo de los años 80. Así que, bueno, él es nuestro invitado otra vez esta noche aquí en Cinema 20.1 y estoy seguro que vamos a avanzar un poco más en su vida y en su carrera conforme transcurre el programa. Arturo, muchas gracias por continuar aquí en nuestro programa una semana más. Si quieres podemos seguirnos más semanas. Sí, seguimos. Ya volveré para agotar existencias. Arturo, bueno, nos habíamos quedado la semana pasada un poco en tus primeros recuerdos cinematográficos, en tu paso por los sets cuando todavía no eras director de cine y en lo que es tu primera película. Pensaba que después de Tiempo de Morir, que haces también Juego Peligroso y luego Los Recuerdos del Porvenir, aquella película basada en el libro de Elena Garro, hay un momento de ruptura en tu carrera donde dejas un poco el cine industrial y haces una película quizás de las más desconocidas de tu trabajo, que es La Hora de los Niños, que digo, yo no la tengo tan fresca, pero la vería hace unos 10 años. Sin embargo, es una película que recuerdo estática, de planos largos, fijos, muy quizás con la influencia del nuevo cine alemán de ese momento, y que hoy pienso que es un poco un prólogo al cine contemplativo que vemos hoy, de no actores, de apenas diálogos, etcétera, etcétera. ¿Cómo pones esa película en tu carrera? Bueno, primero que nada es para salirme del esquema industrial. Adaptamos, Julio Alejandro y yo, Los Recuerdos del Porvenir, la novela de Elena Garro, y entonces hay un político abyecto que se llama Moya Palencia, que era el de la censura, y por supuesto todavía no había llegado Jean Meyer a explicarnos que sí había habido cristiada en México, y nos lo prohibió porque se pasaba de la revolución a la expropiación petrolera. Lo demás era un bache nacional. Entonces yo dije, si así tienen que ser las cosas, me voy. Porque tuviste que quitar el contexto de la cristiada de Los Recuerdos del Porvenir y ponerlo en la Revolución Mexicana, ¿no? Y inventarlo todo mal. Entonces resulta que estaba todo. Yo no sé por qué acepté al final de cuentas hacer esa película. Creo que porque ya estaba muy adelantado el proyecto, pero no tendría que haberse hecho, con el impedimento de estos, de este lacayo del presidente, de Moya Palencia, que lo que quería era también ser presidente y no se le dio, a lo mejor por desfortuna, pero hubiera sido mejor presidente que censor, quizás. Cualquiera es mejor presidente que censor. Y entonces dije, yo me voy a hacer otra cosa. Entonces nos juntamos una noche de borrachera, Pedro Miret, Felipe Casals, Rafael Castanedo, creo que estaba también Pérez Turrent y yo. Entonces, noche dije, vamos a hacer unas peliculitas, entonces vamos a conseguir un dinero, y entonces el dinero lo conseguimos de una forma muy singular. Había aquí en la universidad una exposición sobre la ruptura, de una exposición pictórica importantísima que fue capital para México, en donde se empezó a dejar de pintar con puras mayúsculas y a gritos, como nuestros muralistas, y se hizo otra cosa, y fue realmente una fractura importante. Entonces fuimos a filmar nosotros la exposición, esta cosa, y fuimos... ¿Qué Salón Independiente? Salón Independiente, se llamaba, y fuimos a pedirle entonces, y abyectamente, a cada uno de los pintores un cuadro. Entonces nos dieron prácticamente todos obra, y la vendíamos barata y sacábamos dinero. Íbamos a hacer 3 películas, una la iba a dirigir Casals, otra Castanedo y la otra yo. Al final de cuentas, Castanedo, que en ese momento se metió a hacer la película de la Olimpiada, en donde Alberto Isaac, también semiabyecto, nos corrió a todos y él se quedó con ella. Y porque de la Olimpiada me debe a mí un par de cosas importantes que algún día diré. Okay.
Pero yo dije, vamos a hacer otras cosas. Entonces finalmente pudimos hacer 2 de las 3 películas pensadas, y con Pedro Miret y un extrañísimo mundo que le corresponde, adaptamos uno de sus cuentos a hacer esto que era exactamente la antípoda del cine que se hacía en ese momento. Pero si la piensas hoy, ¿no crees que se parece mucho al cine que se está haciendo ahora, Arturo? Pues a lo mejor me adelanté 50 años. Más o menos. Es una posibilidad, ajá, sí, porque hice esa película y además hice otros 4 cortos que andan por ahí, que es más o menos dentro de la misma tónica, ¿no? Que era, si yo me metí al cine porque lo que me gustaba era ver, lo que quiero es ver, es asomarte. Es estar mirando lo que me están enseñando, no la emoción pura que son lo que pasa ahora en el cine, en donde todos son brincos y es como estar metido en el ratón loco de Chapultepec, en donde sabes que te van a marear pero no va a pasar nada. Y entonces lo que quiero es ver, y entonces ver era lento, se ve lentamente, porque puedes empezar a medir todos los ángulos posibles de la mirada, y decidimos hacer eso, y bueno, yo por lo menos, y me fui por ese camino. Regresas al cine, cambió todo, ¿no? Sí. Regresas al cine industrial poco después, en el 72, para hacer El Castillo de la Pureza, que es la primera película que tú has dicho que es la primera película donde sentías que ya podías decir lo que querías decir de la manera como querías decirlo. ¿Sí? Es más fácil que eso, es lo que uno sueña que va a ser la película y lo que resulta, generalmente tiene en medio un abismo. Y ya en El Castillo de la Pureza, el abismo era un poquito más cerrado, hasta ahora, en donde yo ya con el instrumento más o menos afinado, pues el abismo sigue existiendo, pero es cada vez más estrecho. Vaya, ya sé que A más B me va a dar C. Antes no tenía yo la menor idea y no sabía cómo era para que lo que yo soñaba y lo que salía fuera cercano. Ahora ya, pero la primera que fue eso, es donde decir ya puedo soltar un poco la mano, es El Castillo. El Castillo de la Pureza. Que además se hace en un periodo, digamos, gubernamental importante en los años 70, a principios del sexenio de Luis Echeverría, donde hay una estatización de la industria fílmica que seguimos, bueno, viviendo un poco ahí. Y ahí quería hacer como un salto así tremendo, justo a estas palabras que tú diste en la última entrega de Los Arieles, que tenían que ver con la responsabilidad del Estado frente a la cinematografía, y que me encantaría un poco que lo pensáramos como justo, tú has vivido un montón de etapas muy distintas de esquemas de producción, desde los más independientes, digo, hasta los estatales, digamos, donde el Estado es el gran productor. ¿Y qué piensas ahora de lo que tendría que pasar? Yo pienso ahora que es un buen momento de presencia del cine mexicano no solo en México, sino en el mundo. Que hay buenas películas y hay malas películas, por supuesto, y ya eso sería cosa de críticos, que yo no lo soy, pero hay unas que me gustan, otras que no me gustan, pero no me importa, existen, y es obligatorio que existan, porque el cine es la cara del alma que tenemos, es el espejo que tenemos en los ojos que nos refleja y nos hace mirar. Es absolutamente indispensable que se siga apoyando al cine, no es, lo he dicho un montón de veces y lo ha dicho todo el mundo, no es una dádiva. No es una dádiva que la cultura nos da, es una obligación para que la cultura siga existiendo. ¿Así era en los 70? Cuando tú hiciste obras tan importantes como El Castillo, como El Lugar sin Límites. A mí me fue muy mal por los 70. El Castillo de la Pureza fue, creo que, la segunda película. No, con Echeverría, con López Portillo. En 77. Sí. La segunda película que hacía Churubusco era el productor. Entonces la primera había sido, creo que, una de Servando González, no Viento Negro, sino alguna otra. ¿De qué color es el viento? O algo así. Alguna de estas. Y la segunda que hacía el Churubusco, el Castillo de la Pureza, después de una serie de incidentes muy singulares. Angélica Ortiz, la productora, mamá de Angélica María, tan mencionada, fue la que le llevó a Echeverría el guión, y Echeverría aceptó que se hiciera. Y la película tuvo una serie de posibilidades que yo no había tenido nunca. Vaya,
para empezar a construir ese magnífico set que es la casa de Gabriel Lima y su familia, que era un hermoso set hecho por Fontanals, que no se hacían, ya no se hacían, ya los sets eran miserables, y estilo el Chavo del Ocho, una de nuestras vergüenzas fundamentales. Nos cierran la puerta y se mueven las plantas, y eso ya no pasaba. Pero entonces, digamos, ¿esto que no tenías también tenía que ver con la libertad creativa? O sea, es decir, en ese momento, digo, que no tenías con tu papá, que tuviste cuando tú asumiste la producción misma de tus películas a través de este grupo que fundas con Casals, Castanedo, etcétera. Digo, y ahora, digo, esta producción te da una posibilidad de libertad creativa que no tenías antes. Sí, por supuesto. No nos meten mano en el guión. Nada. Los únicos que le metimos mano al guión ahí, después, una vez que teníamos el sí, éramos José Emilio Pacheco y yo, autores del libro, y fuimos los que modificamos. Nadie me dijo en ese momento, oye, no puedes hacer esto, o no puede haber este desnudo, o esta secuencia. Nada, en absoluto. Todo fue: hagan ustedes la mejor película posible, que es pues el mejor consejo y la mejor recomendación que te puede dar tu productor. Quisiera brincarme El lugar sin límites y Cadena perpetua, porque además hay grandiosas entrevistas sobre ellas en internet, afortunadamente, donde hablas mucho de las películas. Y quisiera irme al año 85, cuando haces tu primera película, después de haber trabajado con gente como Manuel Puig, como Vicente Leñero, como José Emilio Pacheco, que lo acabas de nombrar, es decir, García Márquez, etcétera. Grandes literatos que no son exactamente guionistas de inicio, sino son más bien gente que se dedica a la narrativa. Y en 85 te encuentras con Paz Alicia García Diego y hacen su primera película juntos, que es El Imperio de la Fortuna, que va a ser el prólogo a muchas películas más que hasta este año, en realidad, que acabas de terminar. Bueno, yo conocí a Paz Alicia, y lo que me impresionó muchísimo era su prolijo relato de las cosas. Te contaba lo que fuera. Me acuerdo que de las primeras cosas que me contó tomándonos un café, era su familia en Veracruz, en donde había habido una estampida de cocodrilos. Y entonces era absolutamente fascinante la precisión, las descripciones, la justeza del relato. Entonces me impresionó muchísimo, porque te decía cuántas escamas tenía el cocodrilo y de qué color era el excusado por donde había salido a casa de la tía. Y en algún momento fui yo a hablar con Juan Rulfo, al que conocía yo bien. Así casual. Sí, ¿no? Lo conocíamos desde muchísimos años atrás, conversábamos, y yo había visto, un poquito antes de hacer Tiempo de Morir, El Gallo de Oro, la película de Gabaldón, que es así como la película que termina el cine, el gran cine de alta producción en México, que es singular, es un hito. Ahí se acaba lo que era el cine de grandes ropajes y de tumultos y todo eso. Y me pareció que habían hecho nada más la adaptación de la mitad del cuento de Rulfo. Entonces fui a hablar con Juan y le dije, déjame hacerla entera. Juan Rulfo, que era encantador, me dijo, sí, hombre, ¿cómo no te la vendo? Me la vendió por 1,000 pesos. No, que eran pocos. Por nada, ¿no? Y fui a ver a Alberto Isaac, entonces jefe del IMCINE o el equivalente, y le dije, quiero hacer esto. Alberto, que era un hombre culto, me dijo, sí, por supuesto, va para adelante. Y me dijo, ¿quién va a adaptar la película? Y le dije, Paz. Y me dijo, hombre, perfecto, Octavio es un... No, otra. No, Octavio Paz. Otra. Y, en fin... fui con Paz inmediatamente me dijo que no adaptaba nada, pues no era guionista, pero finalmente, gracias a la súplica, la amenaza, el telegrama colacionado y la convencí de que sí, de que la adaptó, hizo un guión gigantesco, pero lo que le dije, que es el no de los guiones, normalmente es: escribe todo, pon todo lo que se te ocurra. Claro, el primer guión que hizo eran 300 páginas, un guión normal son 95, 100 páginas. Entonces tuvimos que irle quitando una serie de cosas mientras ella iba aprendiendo el oficio. Pero ahí encontraron, digamos, una colaboración que va a continuar y que va a dar como resultado pues más de 15 películas a lo largo de estos años. Vamos a seguir platicando de estas últimas películas de estos años recientes
con Arturo Ripstein aquí en Cinema 20.1 después de este corte. Seguimos aquí en Cinema 20.1 platicando con Arturo Ripstein. Una de las cosas que pasó hacia finales de los años 90 es que te convertiste en pionero del cine digital. Arturo, hiciste una película, Así es la vida, basada en la Medea de Séneca, que es pues la primera película en Latinoamérica que exploraba el formato digital. Y desde entonces seguiste como en ese camino cuando todo el mundo seguía filmando en 35 milímetros, con este gran aparataje de las películas, para volverte más ligero, como nos decías la semana pasada. Sí, por supuesto, se reduce muchísimo el peso enorme del equipo. Y hay otra cosa que a mí me importaba mucho con el cine digital, que fui descubriendo poco a poco. Porque no era más barato cuando tú empezaste a hacerlo, al contrario. No necesariamente, tampoco era más caro, pero se seguía teniendo más o menos el mismo esquema de filmación que se tenía con el cine fotográfico. Eso se fue reduciendo poco a poco. Había un par de cosas o tres cosas que había que inventar en el momento que comienza el cine de esta nueva plataforma, que es su estética y por supuesto su ética. O sea, cómo se enfrenta uno al oficio. Y después otra opción que es más interesante todavía, y es el conocimiento, el saber que no es tu última película. Como es pequeño todo, puedes volverlo a hacer. Vaya, puedes empezar con una producción regular, con técnicos y con equipos y gente, hasta hacerla tú solo con 3 amigos. Entonces uno está convencido de que no es la última película una vez que estás en esta plataforma, y eso es muy liberador, porque en todo el resto de las películas que yo hacía era la última. Entonces todo tenía que ser mi testamento. Tenía yo que poner en la película absolutamente todo lo que tenía en el corazón y en las tripas y de todo lo que había pensado, porque no iba a haber otra. Después de comenzar con esta plataforma, sabes que sí hay otra, si quieres, que sí es posible. Entonces no tienes que pensar en voy a hacer una película definitiva y determinada, sino voy a hacer una película, ni siquiera buena, voy a hacer una película y es dable. Arturo, hiciste tus 3 últimas películas, bueno, has hecho otras 3 en blanco y negro, pero las últimas 3 en particular, Las razones del corazón, La calle de la amargura, El diablo entre las piernas, son películas en blanco y negro. Arturo, tú tienes una concepción muy particular de esto. Digo, hoy un poco donde, bueno, prácticamente está totalmente en desuso. ¿Por qué tú vuelves a él? ¿Qué es el blanco y negro para ti? Bueno, yo tengo 2 citas ahí. Una se la robé a Ricardo Aronovich, uno de los grandes fotógrafos del argentino, pero internacionales. Claro, hacía películas con Alain Resnais. Y yo leí citar un día a Carlos Marx, que era muy lindo, porque decía, el color es el opio de los pueblos. Me pareció fascinante, pero después leí una entrevista con Picasso, y Picasso decía, el color debilita, y me puse a pensar, y dije, sí, la obra en blanco y negro de Picasso, que es enorme, tiene tanto valor, o más inclusive en algunos casos, como Guernica o sus dibujos eróticos, que lo que hace en color. Y yo aprendí a ver a este país. Entendí, mis ojos me daban para saber que este país era un árbol horizontal tirado en el piso, detrás del cual salían unos charros cantando en blanco y negro. Todas las películas que a mí me parecieron absolutamente fascinantes, todo el Indio Fernández, todo Gabaldón, todo cuando se metían a hacer cosas rurales más o menos, había esta sequedad de estos campos yermos, esta hermosura, sí, este que río era en blanco y negro. Claro, ¿no? este río escondido en blanco y negro. Exacto, y los melodramas eran en blanco y negro, el sentido de la vida era en blanco y negro, la ausencia de un elemento hace que la imaginación juegue parte del asunto. Uno espera ocasionalmente que los espectadores sean tus cómplices y terminen de hacer el trabajo contigo. Ahora que mencionas la palabra melodrama, que es como normalmente se cita genéricamente
a tus obras, ¿sí te sientes identificado con eso? O sea, en esta exacerbación de pasiones, en esta, digamos, a veces sordidez y tremendismo quizás que pueden tener tus películas. O sea, ¿sí es el melodrama el género Sí es con por el que te supuesto el identificas? melodrama, pero no nada más el melodrama que me nutrió, que es el cine mexicano, sino toda la literatura de las escritoras inglesas del 19. O francesas, es Balzac. George Eliot y todas Dickens, ellas, que también es Jane melodrama. Austen y todo, y Dickens, y por otro lado, Dostoyevsky. Vaya, no es un género Menor. suavecito, no es un género prescindible. Bueno, ni en el cine tampoco. No, por supuesto que no, digo, de las grandes cosas que a mí me tiraron al piso, pues era Visconti con Rocky y sus hermanos y con toda esa obra enorme de melodramas tan espléndidamente logrados. El melodrama es muy plástico. El melodrama puedes empezar haciendo la exacerbación de pasiones y lo que a mí me gusta mucho, el odio a la familia y el encierro, y de ahí salirte a comedia o salirte a tragedia. Se te da perfectamente bien cualquiera de las dos opciones. Entonces tienes una serie de elementos de opción grande y por eso me gusta muchísimo. Y la exacerbación de las pasiones es la vida condensada. No hay necesidad de hacer otra cosa. La gente identifica mucho más tu cine justamente en el lado que se va hacia la tragedia. Pienso en La perdición de los hombres, que es una película que juega mucho con el humor, pero pienso también que la mayoría de tu cine ofrece una realidad profundamente desesperanzadora, profundamente brutal, a veces cruel incluso con los personajes, hasta llevarlos a extremos verdaderamente de abyección, de muerte, de destrucción, aunque no mueran, etcétera, etcétera. Que conociéndote y hablando contigo y viendo tu buen humor, me sorprende a veces mucho que tus historias sean tan devastadoras, Arturo. Uno no es necesariamente sus historias, uno es nada más el narrador y uno las ve de lejos. Yo no invitaría jamás a ninguno de mis personajes a tomar café conmigo, a ninguno, y daría cualquier cosa por no vivir en esos lugares, y por eso lo filmo. Yo filmo por rencor y por miedo. Entonces lo que me da miedo, intento buscarlo, y lo que me da lo que odias, coraje, como si le decía a mi nana, lo filmo. Bueno, a mí sí me gustaría tomarme un café con la Manuela, eso hubiera estado increíble. No sabes lo pesada que era la Manuela. Arturo, la forma. Has dicho también que la historia es la manera como la cuentas, que la historia no es solo la historia, sino la forma como la cuentas. ¿Cómo trabajas tú un plano cinematográfico? ¿Llegas a un set con algo planeado? ¿Llegas a improvisar? ¿Cómo ocurre tu día a día como director ya en el momento de la filmación? En las últimas películas, en donde sí más o menos la noción era vamos a hacer puros planos secuencia o casi puros planos secuencia, sí está perfectamente planeado desde antes. Para empezar por el principio, una vez que terminamos el guión, Paz y yo, por ejemplo, no Octavio, la García Diego, nos ponemos a hablar, por ejemplo, cuando hicimos Mentiras Piadosas, dijimos, bueno, ¿de qué va esta película? No de qué se trata, sino de qué va. ¿Qué sentido tiene? Y tenemos que definirlo en una palabra o en una frase o en una pequeña idea. Y entonces ahí sé exactamente por dónde va la cosa. Cuando hicimos Mentiras Piadosas, después de darle muchos celos, llegamos a la cosa y dijimos, esta película es no de una señora que es su marido, sino es celos. ¿Qué sentido tienen los celos? Entonces los celos es un animal verde que se muerde la cola, es decir, da vuelta. Y dije, voy a filmarla dando vuelta, porque eso es lo que me da el sentido de la película. Una vez que tienes planeado eso y que tienes una imagen, alguna, a partir de la cual se empieza a formar el rompecabezas. O sea, como una idea metafórica. No, una idea precisa de la película. Buscas una idea, de pronto hay una que se te queda, lees el guión, lo lees una vez, lo lees dos veces, lo lees tres veces, no demasiado, pero lo lees algunas veces más o menos para sabértelo. Sobre todo para cuando te pregunta un actor que sepas de qué está hablando, que a veces no tiene una idea, pero bueno, te finges demencia y lees el guión y hay alguna escena que de pronto ilumina y dices, sí, en donde está sentado el tipo con las manos acá es lo que yo quiero hacer, a partir de la cual empieza a conformarse todo. Una vez que tienes más o menos
clara o más o menos esquematizada la noción de por dónde va, ya entre el rigor. Y entonces ahí sí yo lo planeo muy, muy precisamente. No mucho tiempo antes del rodaje, no hay demasiados ensayos en mis películas, hay ensayos con los actores para lograr una unidad de tono. Lecturas, más bien. Lecturas, sí, para el mismo tono, que nadie esté haciendo otra película. Y después, cuando ya filmo, tengo más o menos la noción precisa de la coreografía, de por dónde van a andar los actores y por dónde va a andar la cámara y qué dirijo primero, si a los actores o a la cámara. Y están hechos los dibujos y una serie de notas. A partir de eso empieza a caminar la escena. Con el advenimiento de las nuevas plataformas, antes cuando hacíamos cine fotográfico, pues te daban un número determinado de latas, te decían, tiene usted 100 latas para hacer una película de 10 latas, o le damos 80 latas para hacer una película de 10, era muy restrictivo, entonces tenías que ensayar mucho, y me pasaba con horror que muchas veces los mejores momentos se quedaban en el ensayo. Y lo peor que puede llegar un director con un actor es decirle, hazlo otra vez igualito. Pues no tienen ni idea de qué es lo que estaban haciendo, son emoción, son músculos, son otra cosa. Entonces ya en esto no ensayo con esta nueva plataforma, más o menos pongo la coreografía y me empiezo a filmar. Y la ventaja con el cine digital es que puedes filmar muchísimo. Vaya, una vez que ya filmaste 20 tomas, borras la tarjetita y la vuelves a poner y no pasa nada, ¿no? Ese no es el desgaste. Entonces es otra la forma de entender el rodaje, porque lo vas haciendo y vas puliendo lo que tú planteaste. Vas puliendo a los actores, vas puliendo a la cámara y lo vas viendo con mucha precisión qué es lo que está ocurriendo. Ya es distinto. Antes el director estaba plantado delante de los actores y el director era, en general, no siempre, el único espectador. Los actores sabían que estaban actuando para uno. Ahora ya no, ahora están actuando para una monitor, para una pantallita de televisión. Yo suelo meterme allá adelante, hasta cerca de los actores, muchas tomas. Y alguna vez que el fotógrafo sabe exactamente para dónde va la cámara. Son complicados los movimientos. Entonces tiene que saber muy bien dónde va, pero ya una vez que sabe, te paras delante de los actores y sí, la presencia es otra, la manera de la respuesta es otra. A veces estorba y entonces te quitas. Pero lo que sí se hace es inventar sobre la marcha, porque tienes la posibilidad de repetir mucho. Arturo, quisiera cerrar un poco esta charla que te agradezco muchísimo con un poco la leyenda negra de Arturo Ripstein, el hombre que mató un gallo en un rodaje con un bat, el hombre que gritaba a la gente terribles cosas o que despedía a diario a una persona. Es decir, ¿esa leyenda negra es real? ¿Hay una parte real de eso? ¿Hay una legitimación de haber empezado tan joven y de enfrentarte a un mundo industrial del cual tenías que ser parte siendo un chavo de 21 años? ¿O qué? Yo quisiera que sí fuera cierto, pero tendrías que preguntarle a la gente que trabaja conmigo si cumplo. ¿Tú crees que sí o que no? Yo creo que sí. Sí, tienes una leyenda negra. Hombre, claro, la leyenda negra, por supuesto que la tengo. Hay actores que de pronto les decía yo, llama tal para que venga a hacer una película, y el actor se clavaba nopales en la espalda y iba de rodillas a la Basílica de Guadalupe a pedirle a la Virgen que no, que no lo llamaras. Yo. No, sí, claro, por supuesto que existe. Ok, sí. ¿Pero es real? Y he hecho todo lo posible para que fuera. Ok. Arturo, muchísimas gracias, la verdad, por acompañarnos en estos 2 programas y por dejarnos asomar un poquito a ese mundo fascinante de 50 años de cine como director, de más de 50 años de cine como director y de películas increíbles a lo largo de todos esos años. Puedo debatir eso, pero bueno, agradezco muchísimo haber estado aquí. Pues ahí está, una mirada apenas a un ventanuco de la carrera de Arturo Ripstein. Como verán, le preguntaba esto de la leyenda negra porque yo creo que es uno de los hombres más generosos y encantadores que he conocido en la vida, y un director verdaderamente lleno de gratitud hacia la gente
con la que trabaja y lleno de enseñanzas permanentes todo el tiempo. Así que, bueno, pues como decimos siempre aquí en Cinema 20.1, lo mejor que uno puede hacer es acercarse al cine de Arturo Ripstein, un cine enormemente popular en el mejor sentido y enormemente entrañable y de las tripas, como diría él. Así que nos vemos por aquí la próxima semana en Cinema 20.1.